Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta clase voy a resumir dos capítulos, dos lecturas. Una es la lectura que ustedes ya hicieron de Umberto Eco y el trabajo retórico, y la otra, la retórica de la imagen de Roland Barthes. Comenzaré con el capítulo que leyeron de Eco, porque me parece que sirve un poco para introducir a los conceptos de retórica, discurso y pragmática. Para Eco, la retórica es un arte de persuasión. Es decir, hay un uso, un conocimiento del uso de las palabras y sus formas, incluso sus formas paralingüísticas, el acento, el volumen, la velocidad de la voz, el tono, etcétera, las pausas. Y ese arte o ese uso, ese conocimiento en el uso de las palabras tiende hacia lo social. Es decir, el discurso retórico, el uso de la palabra para la persuasión, tiene una relación con la pragmática, con el hacer. Esto recuerda la teoría de los actos del habla y la propuesta de Austin sobre la pragmática comunicativa. Austin dice que hay una intención por parte del emisor que recae en el acto perlocutorio, es decir, en mover a la acción del otro. ¿Quién es ese otro? El escucha, el auditorio o el público. ¿Qué otra cosa podemos recuperar de la lectura de Umberto Eco? Dice que esta relación de la retórica y el discurso parte de la dialéctica, es decir, de premisas probables abiertas a la discusión y a la refutación. La dialéctica fue un razonamiento lógico, hipotético, deductivo, aunque también puede ser hipotético inductivo, que está relacionado con la forma en cómo generamos conocimiento de las cosas a partir de enunciados probables o de premisas. ¿Qué recupera Umberto Eco? Que esos enunciados pueden consistir en valoraciones sociales o históricas que influyen en nuestra percepción de las cosas, en nuestra percepción de la realidad. Y bueno, una de las cosas que sugiere el autor es la interacción conversacional. No forzosamente porque haya una respuesta por parte de la audiencia o de la escucha, sino porque esa respuesta puede ser la acción, el actuar. Una de las cosas interesantes por analizar, y es parte del ejercicio que ustedes van a hacer, tiene que ver con las figuras retóricas. Se identifican básicamente tres figuras retóricas, aunque de ellas se desprenden muchas otras. Yo solo voy a hablarles de tres: la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. La metáfora implica la proyección de la cualidad de una cosa hacia otra, es decir, identificamos de principio dos relaciones. La primera relación es la cualidad de una cosa con otra, y la segunda, la comparación que eso posibilita. La metáfora es una de las figuras retóricas más complejas en lo que a la imagen respecta, porque algo que vamos a ver con el capítulo de Roland Barthes es que precisamente en el lenguaje visual e iconográfico, esas figuras retóricas que surgen de la literatura también se reproducen en la imagen, aunque con algunos cambios y adaptaciones. La siguiente figura retórica es la metonimia. La metonimia sugiere o habla de una relación causa y efecto en donde el efecto es más conocido que la causa. Un ejemplo de una relación metonímica
puede ser la velocidad por el carro. El efecto es más conocido que la causa y muchas veces en publicidad, que es en donde más se usan esas figuras retóricas, vemos que en el caso de ciertos productos es el efecto el que nos produce el conocimiento de la cosa o el que nos produce la experiencia del consumo de la cosa. La otra figura retórica es la sinécdoque, y la sinécdoque habla de la parte por el todo o el todo por la parte. Es decir, ahí podemos ejemplificar o podemos identificar que hay una relación inductiva o deductiva sobre el conocimiento de las cosas a partir de una sola parte, una porción, una particularidad que me ayuda a generalizar o viceversa, una generalidad a partir de la cual puedo particularizar mi relación con los signos o mi relación con las palabras o, como Barthes sugiere, con las imágenes mismas. Finalmente, de la lectura de Umberto Eco me gustaría recuperar la noción de la conmutación del código, porque este fenómeno está presente en muchas estrategias publicitarias e incluso en muchas estrategias propagandísticas. ¿Qué dice la conmutación del código? Básicamente consta de pasar de una connotación generada por una circunstancia a una connotación generada por una circunstancia B. Un ejemplo que hemos analizado en otras clases es el de Red Bull. Red Bull es una bebida energética que ayuda a producir energía a partir de las sustancias que contiene la bebida. Durante un tiempo estuvo médicamente probado que el consumo de taurina y de cafeína en esas bebidas energéticas, no solo de Red Bull, sino en todas las bebidas energéticas, producían daños al corazón. Y ese conocimiento, que sería la circunstancia A, ese conocimiento lleva a demeritar el consumo de Red Bull. Sin embargo, afianza una circunstancia B, que sería lo extremo. Llevar, en este caso, la acción al extremo por el consumo de una bebida energética que no es médicamente recomendable en todos los casos, afianza la relación de Red Bull como uno de los organizadores y principales patrocinadores de los X Games. Entonces, Red Bull, en este caso de la conmutación del código, ayuda a pasar de una circunstancia A que no le favorece mercadológicamente a una circunstancia B que refuerza su relación con un segmento del mercado. Aquí estoy hablando de un caso específico en donde podemos ver la conmutación del código, pero la conmutación del código está presente en muchos otros casos que no tienen que ver forzosamente con la publicidad, sino que tienen que ver con pasar de una circunstancia A connotativa y productora de sentido o de significado a una circunstancia B. Y muchas veces cuando pasamos de la circunstancia A la B, ese vínculo, esa asociación desaparece histórica y temporalmente. Y es precisamente cuando analizamos la construcción de las capas de sentido en la metáfora visual cuando podemos identificar de dónde viene esa producción simbólica y connotativa de los signos o de las cosas. Por mi parte, eso es lo que quisiera que ustedes pudieran retomar de la lectura de Umberto Eco. Y ahora voy a comenzar con el capítulo de Roland Barthes del trabajo retórico.
Ustedes ya leyeron algunos otros capítulos de Roland Barthes, así que voy a describir ciertas consideraciones de manera general. Como ya quizá lo hemos comentado, Roland Barthes recupera de la teoría de Ferdinand de Saussure algunos elementos claves para el estudio del signo. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la diada saussuriana, en donde podemos decir que el signo está compuesto de dos elementos, un significado y un significante, en donde el significante podría ser la cosa como tal y el significado es la relación sígnica de esa cosa por una asociación mental o conceptual, que es lo que Saussure describe en ese diagrama comunicativo de la audición, la fonación y el concepto, que seguramente en otra clase ya expliqué. Esta relación sígnica o esta diada saussuriana también habla de un elemento denotativo y un elemento connotativo. El elemento denotativo ha sido entendido como las características de la cosa o del signo que puedo apreciar de manera simple. Y el elemento connotativo precisamente comprende un proceso de asociación mental que es dador de sentido o de significado. Sin embargo, hay otro elemento en la teoría de Barthes que también es importante tener en cuenta y es el referente. Porque sin ese referente, si carecemos de ese referente, la lectura del signo no será una lectura ideal del signo. Aunque como Lotman dice, si no compartimos el referente, seguramente vamos a ser productores de otros sentidos, seremos productores de otras lecturas del signo, aunque no relacionadas con forzosamente la función memoria del signo o del texto cultural, sino a razón de un desconocimiento del contexto, del espacio y el tiempo. Ese referente ayuda entonces a relacionar el elemento denotativo o elemento denotado con el elemento connotado, en donde podríamos pensar, volviendo a la lectura de Umberto Eco, que es en donde recae la intención o la intencionalidad del emisor o del creador del mensaje. Una relación importante que se describe en este capítulo tiene que ver precisamente con la relación texto e imagen, porque Barthes habla de dos relaciones posibles del texto y la imagen, y es el anclaje y el relevo. Hay una palabra trillada que muchos la creen por cierta, y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen muchas veces por sí misma es más opaca que clara, ¿no? Esconde más de lo que muestra. Sobre todo si volvemos a esta noción del referente y del reconocimiento del espacio y tiempo y del contexto de producción de la imagen o del texto del que se trate. Esta relación de la imagen y el texto, dice Barthes, muchas veces es complementaria. Cuando esa relación es complementaria, hablamos de una función de anclaje. La imagen no se puede entender sin el texto. Necesito de un texto que ancle el sentido a la imagen. En las obras de arte es común encontrar una función de anclaje, sobre todo de ciertas expresiones artísticas que no son análogas con lo que están representando.
Por ejemplo, pensemos en el arte abstracto de Kandinsky. Nosotros podemos ver un cuadro de Kandinsky y no identificamos la relación de los signos que están manifiestos en el cuadro con la realidad o con el sentido que el autor le da a la obra. Entonces, el título de la obra funciona como anclaje para poder entender algunos referentes de lo que se ha representado en el cuadro. ¿Qué otra relación de anclaje podemos encontrar? Y es muy común, y lo comenta Barthes en la lectura, la fotografía de prensa. La fotografía de prensa suele tener funciones de anclaje porque buscan que la interpretación del lector, la interpretación del público no sea amplia, sino busca dirigir la interpretación hacia un solo sentido, porque la función de ese mensaje es comunicativa. Por otro lado, la función de relevo dice que el texto y la imagen se pueden entender por sí mismos y por sí solos. ¿Qué ejemplo pone él de la función relevo? El cómic. Por ejemplo, las onomatopeyas que se usan en el cómic. Cuando leemos esas onomatopeyas como wow, pum, paz, bueno, hay muchas otras. Cuando leemos esas onomatopeyas, no necesitamos forzosamente de una imagen que acompañe la onomatopeya, porque esa imagen queda entendida por esa función relevo. El texto puede estar sin la imagen o la imagen puede estar sin el texto y es igualmente entendida. ¿Qué otra cosa menciona Roland Barthes en este capítulo? Dice que hay 6 elementos de connotación de la imagen y él está tratando de proponer una especie de metodología para el análisis o para la lectura de las imágenes, y sobre todo me parece que tiende hacia la construcción de un discurso visual más o menos similar al discurso lingüístico. Estos elementos de connotación de la imagen son, como les decía, 6. Los voy a decir como lo recuerdo. Uno de ellos es la pose, o de qué manera la pose puede connotar o puede ayudar a que el sentido crezca. Otro de los elementos de connotación son los objetos. Los objetos que acompañan a la imagen también ayudan a afianzar o a generar un sentido específico sobre la persona, sobre la cosa, sobre el contexto que esté representado en el encuadre. El siguiente elemento de connotación es el esteticismo, y aquí Barthes no es claro sobre ese elemento de connotación, pero mi interpretación del mismo es que la imagen muchas veces sugiere una relación con otras imágenes, es decir, hay un vínculo con la historia del arte en la producción de esa imagen. Yo lo entiendo más o menos como préstamo. El siguiente elemento de connotación es la sintaxis, y aquí específicamente vemos que hay ciertas imágenes compuestas, es decir, no son imágenes en aislado, sino que hay una serie de imágenes, y esa seriación es la que ayuda a generar un proceso de connotación, podríamos decir, completo de la imagen. Este elemento de connotación, sintaxis, lo podemos encontrar en fotografía de prensa en una serie fotográfica. Regularmente vemos o conocemos una imagen, una sola imagen de esa serie, pero identificar el resto de la serie nos ayuda a comprender mejor el referente y el contexto de producción de la fotografía o de la imagen que estamos leyendo. Entonces, a ver, he hablado de
pose, objeto, esteticismo, sintaxis. Me hacen falta dos, voy a buscarlos, perdón, pero no los tengo, no tengo abierto mi documento, a ver si me acuerdo antes. Creo que está aquí. Trucaje es el siguiente elemento. El trucaje tiene que ver con la edición de la imagen. Muchas veces esas imágenes están editadas para crear un proceso de connotación distinto o para engrandecer la intención que se tiene con la producción de esa imagen. Y bueno, me hace falta solamente uno. Yo lo estoy buscando. Pose, objeto, esteticismo, sintaxis, trucaje y me hace falta uno. A ver, ¿dónde está? Esta no es. Este no es el libro. Aquí está. Esta es la lectura que ustedes van a ocupar para el análisis de Judith. Ya les voy a explicar ahora que recapitule la parte de Barthes. No, muchachos, no lo encuentro, pero bueno, queda pendiente eso, lo tenemos de tarea. Lo que van a usar ustedes de la retórica de la imagen para el ejercicio que les estoy pidiendo que hagan del libro de Judith, Barthes menciona en este capítulo que hay dos elementos que son el mensaje lingüístico y el mensaje icónico. Y este mensaje icónico se divide en mensaje denotado y mensaje connotado. Ustedes lo que van a hacer es leer el libro de Judith y después analizar una serie de representaciones de ese libro, representaciones en la historia del arte. A partir de la relación de ese mensaje lingüístico y el mensaje icónico denotado y connotado, ustedes van a analizar qué cosas vienen o qué cosas están representadas en esas expresiones artísticas que sean como una traducción literal del libro hacia el cuadro y cuáles otras han sido propuestas del autor desde su interpretación del libro y desde su interpretación de los personajes. Me gustaría mucho que en cada uno de los cuadros que yo les voy a mandar analicen el mensaje icónico a partir de lo que denota la imagen, lo que se observa en la imagen y lo que connota la imagen por el color, por el objeto, por la pose, por esos otros elementos de connotación que he tratado de describir aquí. Ustedes me van a entregar, por lo tanto, en un cuadro las representaciones de Judith en una columna
el mensaje lingüístico y el mensaje icónico denotado, connotado, y en una columna adicional que será para las observaciones, ustedes pueden poner si consideran que el autor del cuadro, el autor de la obra, está sugiriendo una interpretación adicional a lo que contiene el libro de Judith, que ustedes también van a leer. De mi parte es todo, espero que haya quedado claro. Queda pendiente el sexto elemento de connotación, no lo pude encontrar y no lo recuerdo, pero bueno, ustedes ya leyeron, seguramente lo saben. Si tienen alguna duda sobre el ejercicio que van a hacer, por favor escriban, dejen un comentario en el grupo en Facebook o mándenme un mensaje al grupo que tenemos en WhatsApp. Tengan bonita tarde, abrazos para todos, que todo esté bien, que todo siga bien.